Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula donde vamos a abordar el tema de las actividades de la vida diaria, ¿ya? Qué observar y algunas sugerencias de cómo intervenir. Para eso voy a compartir la pantalla. Mm, Acá tengo actividades para la vida diaria. Bien, ahí sí. Cuando hablamos de actividades de la vida diaria, la pregunta es, ¿qué le debo enseñar a un niño? ¿Cierto? A un niño, a una niña o a un joven. ¿Qué le enseño? ¿Cómo trabajo con él? ¿Hacia dónde voy? Entonces, para poder responder esta pregunta, tengo que hacerme otra pregunta, y es, ¿qué debe aprender este niño? ¿Qué debo mostrarle o qué situaciones debo generar, ¿cierto? ¿Qué oportunidades de aprendizaje debe tener para que se generen cierto tipo de conocimiento? Y en ese sentido es necesario, ¿cierto?, que identifiquemos que cada niño o cada persona debe tener un proceso en donde se estimule al máximo su independencia y su autonomía. En rehabilitación nosotros hablamos, ¿cierto?, de potenciar al máximo la independencia y la autonomía de una persona y que todas las acciones, ¿cierto?, que se realizan desde las distintas áreas o por los distintos profesionales del equipo multidisciplinario siempre deben estar orientados a que la persona sea lo más independiente y autónomo posible en relación a sus capacidades funcionales. Entonces, en ese sentido, lo primero es aclarar esta diferencia que hay entre independencia y autonomía. Independencia tiene que ver con las actividades o las acciones que la persona puede hacer, ¿cierto?, por sí misma y sin la ayuda de otras personas, ¿cierto? Lo que esta persona puede hacer. Autonomía, en cambio, tiene que ver con la capacidad y el derecho de una persona a decidir por sí misma y actuar con total libertad, orientando sus actos y asumiendo los riesgos de su conducta. Es decir, lo que una persona quiere hacer. En ese sentido, en rehabilitación nos encontramos con personas que son totalmente autónomas, ¿cierto?, en el proceso de la toma de decisiones, pero con compromisos funcionales moderados o severos, que los hace totalmente o medianamente dependientes en las actividades de la vida diaria. Al revés, también hay personas que son totalmente independientes en actividades de la vida diaria. Por ejemplo, una persona con algún tipo de discapacidad intelectual moderada o severa, que físicamente, ¿cierto?, puede ejecutar todas las actividades de manera independiente porque funcionalmente puede, por ejemplo, abrir una llave o alimentarse por sí mismo, ¿cierto?, pero requiere acompañamiento en la toma de decisiones. Por lo tanto, es independiente, ¿cierto?, pero no autónomo. Entonces digamos, las dos relaciones. Entonces, una vez aclarado este término, veamos cuáles son las actividades de la vida diaria que se miran en rehabilitación, qué es lo que uno aborda, ¿ya? Bien, existe una evaluación que se llama la evaluación WIFIM, que es la evaluación que se realiza en la institución donde yo trabajo, que tiene una certificación para poder aplicarse, ¿cierto? De hecho, el viernes nuevamente me certifiqué, digamos, como evaluadora WIFIM, es una certificación, como les decía, cada 2 años. Y esta evaluación que un poco mide las mismas áreas que miden otras escalas de evaluación funcional. Por lo tanto, yo les voy a contar sobre esta. Esta evaluación mide las áreas de autocuidado, las áreas de control esfinteriano, la área de transferencia, el área de locomoción, el área de comunicación y de cognición social, ¿ya? En el área de autocuidado mide o evalúa
alimentación, aseo menor, aseo mayor, vestuario de la cintura hacia arriba, vestuario de la cintura hacia abajo y aseo perineal, ¿cierto? Que es el aseo después de hacer uso del baño. En el control esfinteriano, el manejo de vejiga y el manejo intestinal. En transferencia, las transferencias de la cama a la silla de ruedas al WC y la transferencia de la tina a la tina o a la ducha. En locomoción, la marcha, si es una marcha, digamos, si es una marcha sin aditamientos o una marcha con silla de ruedas. Y el subir escaleras, eso se ve en locomoción. En comunicación, las habilidades de comprender y de expresar, y en cognición social, las habilidades en relación a la interacción social, a la resolución de problemas y a la memoria. Ahora, en relación a cada una de estas áreas, lo que se evalúa es el nivel de independencia en el puntaje máximo o dependencia en el puntaje mínimo, ¿cierto? Y en el caso de la escala que yo conozco, lo que digamos, se ve es el nivel de funcionalidad, ¿cierto? Y se puntúa desde el 1 al 7, siendo el 7 una independencia completa, ¿cierto? Y el 1 una asistencia total. Ahora, ¿cómo se otorgan estos puntajes? De la siguiente forma. El 7 es cuando una persona es capaz de hacer la actividad, por ejemplo, de alimentación en forma totalmente independiente, en el tiempo que se requiere y sin ningún tipo de ayuda. A esa persona se le otorga un puntaje 7. El puntaje 6 está relacionado con una persona que es capaz de hacer esta actividad en forma independiente, pero necesita una modificación. Por ejemplo, una cuchara adaptada, o se demora más tiempo. Básicamente eso, tiempo o alguna modificación, ¿ya? Ese sería un puntaje 6. En el caso de el puntaje 5, se refiere a una persona que realiza esta actividad funcionalmente en forma independiente, pero requiere supervisión de otra persona o requiere que lo insten a realizar la actividad. Por ejemplo, un niño pequeño que está en el proceso de alimentarse en forma independiente, ¿cierto? Ya lo está haciendo, se lleva las cucharadas de comida a la boca, pero requiere que un adulto esté con él, ya sea porque existe miedo por su seguridad, no utilicemos la palabra miedo, utilicemos la palabra preocupación, ya sea porque existe preocupación por su seguridad o porque el adulto necesita estar instándolo a que se lleve las cucharadas a la boca. Entonces es un adulto que está todo el tiempo diciéndole, ya pues, vamos, come, otra cucharada, no lo toca, pero está todo el tiempo instándolo a que realice la actividad. Asistencia mínima, que es el puntaje 4, tiene que ver cuando tienes contacto en este caso sigamos con el ejemplo de la alimentación, ¿cierto? En este caso este niño tiene su plato de comida servido, el adulto lo insta durante las 10 primeras cucharadas, pero en las últimas 3 tiene que necesariamente el adulto tomar la cuchara y darle el alimento, terminar de hacer la actividad con él. Entonces, en ese sentido es una asistencia mínima porque el niño realiza más del 75% de la actividad en forma independiente. ¿Ya? En el caso del 3, tiene que ver con una asistencia moderada y es cuando el niño realiza hasta el 50% de la actividad y requiere del otro 50%, requiere que en el otro 50% se le ayude, se le acompañe, ¿cierto? Ya no instándolo, sino que tocándolo, realizando la actividad por él, ¿ya? En el caso del puntaje 2, está relacionado con cuando el niño realiza un 25% de la actividad y el adulto realiza el otro 75%. O sea, al revés, un niño que tiene este plato de comida come solamente 3 cucharadas solo y el resto de toda la comida se la tiene que dar un adulto, ¿ya?
Y el puntaje 1 es una asistencia total, ¿cierto? Cuando el niño solamente es capaz de comer una sola cucharada y toda la actividad de alimentación la realiza acompañado y en el fondo tiene que ver con que si ese niño no tuviera la compañía del adulto, no comería. Eso es en el caso, por ejemplo, de un niño que está iniciando el proceso de alimentación y que tal vez, por ejemplo, tiene dificultades de atención y concentración. Y al tener dificultades de atención y concentración, recordemos un poco el tema de las habilidades cognitivas, eh, por ejemplo, obtiene una hiperactividad, necesita que alguien esté en forma permanente, ¿cierto? Ayudándolo, por ejemplo, a alimentarse. ¿Ya? Veamos un poco, vamos a retroceder a la diapositiva anterior y, a ver, vamos a buscar la diapositiva anterior y vamos viendo qué tipo de discapacidad, por ejemplo, nos pudiera generar algún tipo de dependencia en alimentación. En alimentación, bueno, todas las discapacidades que tienen que ver con trastorno motor. En ese sentido, por ejemplo, hay personas con algún tipo de parálisis cerebral y con dificultades importantes en uso de manos, ¿cierto? Que no se pueden alimentar en forma independiente y requieren del acompañamiento de otro para poder hacerlo. Eso sería cierto si es un acompañamiento total, sería un puntaje 1 en esta persona que no es independiente en alimentación, pero que sí es autónoma porque toma la decisión de qué va a comer, cuándo va a comer, ¿cierto? Pero requiere de acompañamiento. Y aseo menor también, en general todo lo que tiene que ver con transferencias también está relacionado con dificultades de orden motor. Pero, por ejemplo, también hay dificultad, los niños, niñas y jóvenes con trastornos del espectro autista también requieren de acompañamiento en varias de estas actividades. Por ejemplo, las áreas de comunicación y expresión social y cognición social, perdón. Eh, una persona con trastornos del espectro autista puede tener importantes dificultades para resolver problemas o para interactuar con su grupo de pares o con adultos. Entonces, en interacción social puede ser muy dependiente. Esta persona puede ser muy independiente en alimentación, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con autocuidado, con control esfinteriano, con transferencia, con locomoción, pero muy dependiente en las actividades de comunicación y de cognición social. Por lo tanto, esta pauta lo que hace es sacar como una radiografía, ¿cierto?, de los niveles de funcionalidad de una persona y en función de esta radiografía fijar objetivos de trabajo. Entonces, por ejemplo, no, si una persona tiene dificultades en el tema de la expresión, lo que yo hago, ¿cierto?, como tratante es tomar decisiones en esa área y tal vez apoyo a que esa persona eh, tenga más acceso a terapia fonoaudiológica que a otras áreas que tal vez está bastante bien en lo que tiene que ver con el uso de la silla de ruedas, se maneja bien, ¿cierto? Logra generó algún tipo de adecuación para subir escalera, pero tiene dificultades por esta disartria que yo les mencionaba, ¿se acuerdan la clase en la que estuvimos juntos? Dificultades importantes de expresión y lo que hago, ¿cierto?, es potenciar todo el desempeño fonoaudiológico de esta persona. Entonces, la idea de estas escalas es que ayuden a la toma de decisiones del equipo multidisciplinario en relación a poder potenciar al máximo los niveles de funcionalidad, ¿cierto?, de cada una de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Esto puede ser en una primera infancia, en un adolescente, puede ser en una persona adulta, se puede aplicar en una persona, por ejemplo, que está iniciando un Alzheimer, en algún adulto mayor con demencia senil, puede ser en alguna persona o un joven con alguna discapacidad visual, puede ser una discapacidad visual adquirida, ya sea por algún accidente o algún trauma. Por ejemplo, ustedes que son del área kinésica conocen, ¿cierto?, el síndrome de Guillain-Barré, que es una persona previamente sana, ¿cierto?, y que es afectado por este síndrome viral,
Y luego de una hospitalización, que también el síndrome de Guillain-Barré tiene distintos niveles de afectación, pero imaginemos una hospitalización no tan larga, de un mes, en donde luego del alta, ¿cierto?, esta persona sale con dificultades en la marcha, utilizando silla de rueda, sin la posibilidad de alimentarse en forma independiente, ¿cierto?, pero con todas las habilidades cognitivas conservadas. Por lo tanto, lo que yo hago es aplicar esta pauta, ¿cierto?, y ver cuál es su nivel de independencia, me va a arrojar por ende el nivel de dependencia, y en función de esos objetivos, ¿cierto?, y de esas áreas, plantear y priorizar objetivos de trabajo. ¿Ya? Eso es en torno a las actividades de la vida diaria y cómo se miran desde la rehabilitación. Entonces, si estamos trabajando, nuevamente yo siempre voy a mi área, si estamos trabajando en un colegio, si somos parte de un programa de inclusión escolar o si estamos trabajando en algún centro de rehabilitación, lo que hacemos siempre es mirar estos objetivos funcionales para que este niño, niña o joven sea totalmente independiente y autónomo, vuelvo a repetir, en relación a sus capacidades. Entonces, ¿qué trabajamos? ¿Qué estimulamos? Que esta persona pueda comer sola, vestirse, controlar esfínter, desplazarse, ¿cierto?, de manera independiente y segura. También apoyamos las actividades instrumentales de la vida diaria, que son cocinar, ya esto es en adolescentes, ¿cierto?, en adultos que sea capaz de recordar la hora en la que tiene que tomar su medicamento, utilizar adecuadamente un teléfono, ¿cierto?, hacer uso del transporte público, tender la cama, manejar el dinero, desempeñarse en el fondo dentro de la casa y también desempeñarse en la comunidad. Y también actividades como prevenir accidentes y saber pedir ayuda. Eso es súper importante. Hay muchas personas con discapacidades intelectuales importantes que requieren acompañamiento permanente porque tienen algún grado de afectación en la toma de decisiones en cuanto a los riesgos, a medir riesgos. Entonces, ahí es súper importante apoyar que las personas, por ejemplo, sepan reconocer las etiquetas de productos que pudieran ser, por ejemplo, venenosos, el cloro, los detergentes, los electrodomésticos, no tomar un electrodoméstico con las manos mojadas, y así un sinfín de cosas que tienen que ver con el prevenir accidentes y también saber pedir ayuda. ¿A quién pedir ayuda? Por ejemplo, si una persona se pierde dentro de un espacio comunitario, puede ser el centro de la ciudad, ¿a quién pedirle ayuda y cómo hacerlo? También esta es parte de las actividades instrumentales que hay que estimular y en la que todas las personas que trabajamos en rehabilitación, independiente del área en el que nos desempeñemos, tenemos que propender y siempre mirar hacia allá. ¿Qué actividades hago yo desde mi ámbito profesional tendientes a que esta persona sea independiente y autónoma? Y las habilidades ocupacionales, ¿cierto?, que tienen que ver con los oficios, con el desempeñar un rol dentro de la comunidad, con el asumir tareas dentro del hogar, ¿cierto? Está relacionado con eso, ¿ya? Y bueno, recordemos entonces, en una primera infancia trabajamos alimentación, no solamente en una primera infancia, sino que también, vuelvo a repetir, si hay un accidente, en un postequeado, en una persona que ha tenido una hospitalización prolongada, ¿cierto? Evaluamos alimentación, que son como las tres actividades como básicas, higiene y vestuario. Partimos por esas, ¿cierto? Que son las primeras tres que evalúa el WIFIM. Y después tenemos la otra gran área que tiene que ver con las actividades más instrumentales de la vida diaria, que están relacionadas con el uso del dinero, ¿cierto? Con la realización de trámites en diversas instituciones, que tan independiente o autónomo soy en ese tipo de actividades, y en general con el desempeño en la comunidad. Es una persona que puede salir sola a la calle o requiere acompañamiento, es independiente o dependiente en este tipo de actividades, ¿cierto? También es necesario mirar eso, ¿ya? A lo mejor una persona que está en proceso de recuperación de la marcha, luego de alguna situación de salud importante, lo único que necesita para poder sentirse seguro es el uso de un par de bastones,
si es que es lo que corresponde en relación a su proceso de recuperación de marcha, pero siempre evaluando, ¿cierto?, el 360, siempre como decimos en rehabilitación, mirando desde todos los ámbitos a una persona, no solamente desde lo físico, sino desde lo social, desde lo afectivo, desde lo emocional, desde lo cognitivo. ¿Ya? Entonces, como les decía, las actividades que cada una de las personas de este equipo multidisciplinario realiza tienen que estar todas enfocadas a que las personas sean lo más independientes y autónomos posibles. Espero que esta mirada cortita sobre las actividades de la vida diaria en rehabilitación sea de su interés. Investiguen, es un tema muy bonito. Los terapeutas ocupacionales son expertos en esto y es la base para poder generar objetivos funcionales para la persona y que sean también significativos para la persona. Porque la única manera en que alguien pueda, por ejemplo, en el caso de ustedes desde la kinesiología, que es lo que hemos visto nosotros en rehabilitación, aceptar, por ejemplo, el uso de una órtesis tobillo-pie, es entendiendo que esa OTP les permite caminar en forma más estable en la calle y por lo tanto desarrollar estas actividades comunitarias con mayor independencia y autonomía. ¿Ya? Así es que eso es. Muchas gracias por su tiempo y espero nos veamos pronto. Muchas gracias.